El plan de Dios en la historia. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, vamos a recordar que nuestro Dios es un Dios justo. Dios tiene un propósito bueno, perfecto, agradable para nuestras vidas. Y aquí en Jeremías está recalcando, está resaltando que Dios piensa en sus hijos, ¿sí? Y dice que sus pensamientos son pensamientos de paz y no un pensamiento malo. Entonces, cuando nos acostemos, cuando nos despertemos, cuando estudiemos, cuando nos vamos a trabajar o cuando salgan de repente a comprar, recuerden de que Dios piensa en nosotros, sí, y tiene un pensamiento de paz para nuestras vidas. Jesús como Mesías. Dios anunció la venida de Jesús desde tiempos muy antiguos. Y podemos verlo en Isaías 7:14. En Isaías 7:14 dice lo siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Y ahora, la relación que Dios tenía con el hombre en el Antiguo Testamento era muy diferente a la actual. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, para que el hombre se comunique con Dios, tenía que matar un becerro, una paloma u otro animal para pedir perdón a Dios por sus pecados y recién después de este acto poder comunicarse con Dios, acercarse a Dios. Entonces ahora cuando dice Emmanuel y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros, ¿qué quiere decir? De que ahora la comunicación de nosotros con Dios ya no sería como en el Antiguo Testamento, sino sería a través de Jesús. Jesús es Dios con nosotros, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús como Salvador. La salvación está en Jesús. Les voy a contar una breve historia que está ubicada en el libro de Números, capítulo 21, del versículo 4 al versículo 9. El pueblo de Israel recibía alimento por parte de Dios, el maná. El maná era un pan. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo se había aburrido de ese maná y se comenzó a quejar contra Dios y contra Moisés. Y decían: ¿por qué nos estás matando de hambre con este pan? Entonces ellos se comenzaron a quejar y Dios se molestó y los castigó. Porque recuerden que toda obra mala también tiene una consecuencia. ¿Y cómo los castigó? Mandando serpientes. Y estas serpientes mordían a estas personas y morían. Entonces el pueblo de Israel se dio cuenta de lo que había hecho y dijo: Moisés, por favor, pídele a Dios de que nos sane, que nos salve. Entonces Dios les dijo: Moisés, hazte una serpiente ardiente en una asta, y todas las personas que sean mordidas por alguna otra serpiente vivirá solamente si mira a esa serpiente ardiente que está en esa asta. Entonces, esta historia es una metáfora o es algo en la cual podemos comparar, y nos dice incluso en el libro de Juan 3:14-15. ¿Qué dice el libro de San Juan 3:14-15? Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? De que en aquel tiempo las personas, porque había muchas personas, muchos israelitas que habían hablado mal contra Moisés, habían hablado mal contra Dios, la única forma en que podían ser salvos en aquel entonces era mirando a la serpiente. Si la serpiente les mordía, ellos la única forma en que podían ser salvos era mirando a la serpiente. Y ellos creían también que si miraban a la serpiente iban a ser salvos. Y es lo que ahora nos pasa a nosotros. Si nosotros miramos a Jesús, pero creemos en Él, como dice Juan, dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en Jesús, tú vas a ser salvo. Pero esa es la palabra clave: creer en Jesús. Solo Jesús es nuestra salvación. La predicación del Evangelio en el mundo. Hoy más que nunca el Evangelio es predicado. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Es lo que dice Mateo 24:14, y es algo cierto, es una profecía que se está cumpliendo hoy en día, porque vemos las redes sociales que están
iglesias, que hermanos, que personas están predicando de la palabra de Dios. La restauración de todas las cosas. Dios restaura vida y mucho más. Amén, cierto, Dios nos restaura, pero para ello hay algo que tenemos que hacer, que es la clave también, por decirlo, que está escrito en Hechos 3 del 19 al 20. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, o sea, descanso. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, dice, y convertirnos. O sea, ya no ser como antes, sino ser como Dios quiere. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del gran rey. En el Antiguo Testamento, Dios había enviado a muchos profetas para poder salvar a su pueblo. Pero el pueblo de Israel era muy desobediente. Por momentos se arrepentían, obedecían, pero luego nuevamente volvían a la desobediencia y no podían llegar a esa salvación. Entonces todo eso cambió cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Él quiso realmente darnos la salvación, y mejor dicho, Él nos da la salvación. Y vamos a leer Mateo 23:37, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús está manifestando un gran amor hacia su pueblo, como el de una mamá gallina hacia sus polluelos. ¿Por qué? Porque Él nació en Jerusalén, porque es un lugar especial donde Él creció y vivió y conoció a amigos, porque Él estuvo allí con sus padres, con sus familiares, sí, pero saben, además, porque en ese lugar también fue donde Él se entregó en una cruz y murió para darnos la salvación. Cosa que no se pudo concretar en el Antiguo Testamento porque los israelitas desobedecieron mucho y nunca llegaron a aceptar a los profetas y a la palabra que Dios enviaba a través de los profetas. En cambio Jesús sí llegó a cumplir lo que Dios había mandado, y ahora nosotros tenemos la salvación a través de Él. La Nueva Jerusalén. Dios tiene preparada una ciudad para nosotros. Ahora, cuando llegue el fin, porque es una profecía el hecho que llegue el fin, nosotros, aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones y hemos estado a cuentas con Dios, vamos a ir a un lugar. Y ese lugar es la Nueva Jerusalén, una ciudad que Dios está preparando. ¿Y cómo es ese lugar? Vamos a leerlo en Apocalipsis 21:2, que dice así: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, ¿qué significa esto? Que esa ciudad, ese lugar que Dios nos está preparando, es similar a una esposa cuando se prepara para esa boda. ¿Cómo es esa esposa? Esa esposa está con un vestido resplandeciente, limpio, blanco, está emocionada aún, está a la expectativa, está preparada, está decorada. Dice que Dios está preparando ese lugar para nosotros. Entonces nosotros debemos de prepararnos también para poder recibir y llegar a ese lugar. Israel en las profecías, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento recordamos de que Dios había enviado a sus profetas y el pueblo de Israel lo rechazaron muchas veces. Y también en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ya estaba también en la tierra, había personas del pueblo de Israel que lo aceptaban, que lo apoyaban, que aceptaron en sus corazones que Él era el Mesías, pero también había otra parte que lo rechazaban. A pesar de ello, Dios, cuando da una promesa, Dios cumple esa promesa. Es una palabra que siempre va a cumplir. Y es como está escrito en Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Dios ya había dicho que el pueblo de Israel sería salvo. Y no solamente eso, sino el pueblo de Israel
sigue siendo el pueblo de Dios. A pesar de, sigue siendo el pueblo de Dios. Así como algunas veces nosotros también de repente nos equivocamos y fallamos, seguimos siendo hijos de Dios. Si nos arrepentimos, si le pedimos perdón y volvemos a Él a ser obedientes, nosotros seguimos siendo hijos de Dios. El mundo se destruye. El ser humano es el causante de los desastres del mundo. Vamos a leer Génesis 3:17. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, desde un principio, el causante de que el mundo se esté destruyendo es el hombre. Porque a partir de ese momento en que Dios les dijo: de ese árbol no vas a comer, y el hombre desobedeció, Dios tuvo que castigarlo. ¿Y cómo castigó? Maldiciendo la tierra. Desde allí el ser humano es el causante de que el mundo se esté destruyendo. Y ahora también recordar y reconocer que nuestros abuelos, nuestros papás y nuestros ancestros, y de repente nosotros no hemos aprendido a cuidar el planeta, no hemos aprendido a cuidar el mundo, las plantas, los animales, el mar, el oxígeno, el aire, cae también sobre nuestra responsabilidad. Y en este pasaje es una profecía, sí, porque desde Génesis estuvo escrito, pero ahora de repente es cuando recién podemos ver las consecuencias. Jesús regresará por segunda vez. En Hechos 1:11 dice lo siguiente: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué significa? Que nuestro Señor Jesucristo va a volver y su llegada está pronta. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para que cuando Él llegue podamos irnos también con Él. El juicio del gran trono blanco. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recuerden que todos nosotros vamos a estar en ese tribunal y vamos a recibir conforme a nuestras obras. Si tú has obrado bien en esta vida, Dios te va a premiar, te va a recompensar. Pero también, si en tu vida, toda tu vida ha estado llena de obras malas, recuerda que también va a haber la consecuencia por esa obra mala. Dios también te va a dar lo que tú mereces conforme a esa obra que tú has hecho. Y nosotros debemos de estar a cuentas con Dios. Para ello, todos los días, en nuestras oraciones, en la mañana o en la noche o en la tarde, pedirle a Dios que nos ayude a no fallarles, que nos ayude a ser mejores personas, que nos ayude a que no volvamos a cometer los mismos errores y que podamos obrar como Él quiere. Cielos nuevos y tierra nueva. Todo va a ser nuevo. En Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esta palabra es para nosotros. Si nosotros estamos a cuentas con Dios, si nosotros estamos limpiándonos todos los días, nuestras vestiduras, nuestros corazones, nuestras mentes, vamos a poder heredar ese cielo, esa tierra y ese mar.